Buenas tardes, mi nombre es Dennis Small del Movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal del lunes 20 de abril. Pero más que un informe esta semana, es un llamado a movilización por lo que requiere la situación estratégica internacional. El cuadro respecto a Irán está colgado de un hilito. No sabemos exactamente qué va a pasar. El tiempo límite para la fecha del cese al fuego es mañana martes. Eh, Estados Unidos ya envió su delegación o lo va a enviar a Islamabad. Irán no ha confirmado que va a participar, es más, hay indicaciones que dicen que no, lo que sería comprensible porque en medio de todo el cese al fuego, disque cese al fuego, el presidente Trump impuso de nuevo un bloqueo naval a Irán y ayer hasta le disparó al buque comercial Tuska y tomó control de ese buque de Irán. También Trump está amenazando con ataques totales en contra de la infraestructura, de electricidad y fábricas y carreteras y puentes y todo lo demás de Irán, lo cual es un crimen de guerra. El mero hecho de decir eso es crimen de guerra. Y además Estados Unidos tiene en este momento 50.000 tropas o más en la región con 20 buques de guerra. Entonces, hay cierta diplomacia en la región que se está realizando, no tanto entre Estados Unidos e Irán, aunque hay algo de eso de manera indirecta, sino me refiero a la diplomacia de los cuatro cancilleres de Irán, Pakistán, Turquía, Egipto y Arabia Saudita. No Irán directamente, pero en comunicación con ellos. Ahí la pieza clave es Arabia Saudí, por razones que hemos hablado anteriormente, pero estamos en una situación de extremo peligro y de tremenda flexibilidad y de flujo, indefinición en el cuadro específico. Lo que sí es cierto es que es absolutamente apremiante parar esto y quiero aprovechar esta llamada a esta discusión. Estamos hablando hoy lunes 20 de abril. Eh, Esta es una reunión que celebramos con un grupo de personas, de amigos, de activistas en los diferentes países de Iberoamérica, España y demás. Pero escuchan este informe cada semana aproximadamente 2.500 personas. Y de lo que yo entiendo de las respuestas que hemos tenido, ustedes que están escuchando esto son gente que quiere hacer algo. No están de observadores, no están aquí para contemplar. La actividad urgentemente requerida y que les estoy pidiendo es lo siguiente. Escriban cartas al Congreso de Estados Unidos con nombre y apellido propio, diciendo por qué les están exigiendo a los congresistas de Estados Unidos que paren la guerra de inmediato. Estamos insistiendo, como lo hizo la candidata presidencial Diane Sawyer, en poner ese enfoque sobre el Congreso, no porque pensamos que los congresistas son buenos y están a punto de hacerlo, no es por eso, es porque ellos tienen el poder constitucional de parar el dinero en un 2 por 3, es decir, en 24 horas para que no haya más dinero para la guerra. La 25ª enmienda para sacar al presidente, bueno, todo muy bien, eso hay mucha discusión de eso que vale la pena. Lo mismo un impeachment, un juicio político también, todo eso tarda. Lo que no tarda es que, como en el caso de la guerra de Vietnam, la manera en que se paró esa guerra es que el Congreso votó por cerrar completamente cualquier dinero para la guerra de Vietnam. El presidente Nixon vetó esa legislación del Congreso y ellos por una mayoría de 2/3 se sobrepusieron a la negativa del presidente Nixon. Y se acabó la guerra, por eso. Ahora queremos poner toda la presión internacional posible sobre el Congreso de Estados Unidos. Vamos a tener dos delegaciones ante el Congreso de Estados Unidos del movimiento LaRouche y de amigos del movimiento este miércoles 22 de abril y el miércoles que sigue, el 29 de abril. Para este primer miércoles pensamos
hablar con unas 40 oficinas de representantes y senadores. Tenemos unas cuantas citas ya fijadas, estamos buscando más para el miércoles que viene, vamos a tener más. Y entre otras cosas, además de explicarles por qué se tienen que poner los pantalones y parar esta guerra antes de que llegue a una guerra termonuclear, es que les vamos a entregar cartas de todas partes del mundo, de gente como ustedes, que quieren decirle al Congreso que esto tiene que parar. Les estamos pidiendo a ustedes que intervengan de esa manera para que el Congreso entienda que este es un asunto que no compete nada más o no involucra nada más el interés de su estado o de los Estados Unidos. Esto es una cuestión planetaria. Si hay una guerra nuclear, no son nada más los 50 estados de Estados Unidos que van a desaparecer. Y por lo tanto, les queremos pedir, instar a que participen en esta movilización. Empecé diciendo que unas 2.500 personas cada semana ven este informe. Si una buena parte, si no todos, escriben cartas para que nosotros podamos entregar eso al Congreso, imagínense el impacto que eso puede tener. Pueden escribir estas cartas y me las pueden enviar a mí. Voy a poner mi dirección, mi correo electrónico personal para que me los envíen. Yo les garantizo que estas cartas se van a traducir al inglés y se van a entregar. Mientras están apuntando esa dirección para ir enviando eso, lo mejor es que nos llegue esto para el martes al mediodía, pero también la semana que sigue vamos a ir al Congreso. Les menciono que sí hay movimiento en el Congreso. Por ejemplo, la congresista demócrata de Michigan, Rashida Tlaib, eh, dijo recientemente que no solo ella, sino muchos congresistas están recibiendo miles de llamadas a los teléfonos de los congresistas exigiendo que se pare la guerra. Me imagino que la mayoría son de gente de Estados Unidos, pero lo que también podemos aportar a eso es que sea de gente internacional. Entonces hay cierto movimiento en el Congreso, tenemos que aprovecharlo, no nada más en el Congreso, sino también en otras partes del proceso político en Estados Unidos. Otra indicación de los cambios todavía inadecuados, pero sí notables en Estados Unidos, es que la votación que hubo esta semana pasada por un proyecto sobre las facultades de guerra, donde el Congreso asume, o más bien reasume, lo que la Constitución le da al Congreso, nada más al Senado, nada más el derecho de definir cuándo hay guerra y cuándo no hay guerra, derecho que el Ejecutivo se lo ha quitado de manera anticonstitucional. No debería ni haber un voto sobre eso, pero sí han habido. Pero en esta ocasión casi se logró aprobar. En el caso del Senado fue derrotado por 5 votos, en el caso de la Cámara de Representantes por un solo voto. Este es un cambio de lo que había sido. Hay una presión enorme del Wall Street, de la City de Londres, del grupo de presión sionista que está del lado de Israel, que quiere la guerra más que nadie, pero esto se está moviendo. El otro indicativo de los cambios en Estados Unidos, que tiene un matiz todavía más profundo de lo que he mencionado hasta la fecha, es el impacto de la combinación de la locura manifiesta del presidente de Estados Unidos, locura moral, diría yo, demencia moral, combinado con la guerra de palabras que Trump ha iniciado con el Papa León XIV. Esto tiene un efecto muy grande, no nada más en los católicos estadounidenses, sino a nivel mundial. Todo el mundo ha visto entre las muchas locuras de Trump cuando puso una caricatura, un dibujo de inteligencia artificial en Truth Social, donde se presenta a sí mismo como si fuera Jesucristo. Eso causó un escándalo tan enorme a nivel mundial, que, bueno, lo bajaron, pero un día después, volvió a poner otra indicación, otra representación de inteligencia artificial con Jesucristo como tal, con la mano en el hombro de Trump, o sea, dando la bendición a los crímenes de guerra de Trump.
Lo primero es una blasfemia total, la segunda también, pero todo esto ha provocado, entre otras cosas, eh, un proceso político importante en Estados Unidos. Entonces, el punto central estratégico de este informe, voy a dar más detalles del cuadro estratégico, obviamente, pero el punto central es un llamado a la movilización en que ustedes, no nada más los que están participando en esta reunión en este momento, sino todos los que escuchan después, se activen para hacer eso, escriban las cartas y participen ustedes también en estas reuniones de los lunes por la tarde. Son reuniones por invitación, pero si están interesados, escriban y díganme, por favor, manden un correo electrónico a la misma dirección que les puse y se los voy a poner de nuevo para enfatizar la importancia de tener este tipo de activación. Me lo pueden escribir a denismall@verizon.net. Ahora, esta idea de que tenemos que movernos inmediatamente para parar la guerra, lo que hace es que gana tiempo, no resuelve el problema de fondo, pero gana tiempo, lo que es algo realmente fundamental. Las soluciones de fondo son los temas que hemos estado hablando en estas discusiones, pero en particular las reuniones semanales de la Coalición Internacional por la Paz, dirigidas por Helga Seplarush, que realizamos todos los viernes a las 11 de la mañana, hora de Washington, con panelistas, 4, 5, 6 panelistas de gente importante de todo el planeta para dialogar sobre el cuadro actual y sobre las soluciones de evitar el choque de civilizaciones y establecer las bases económicas, filosóficas, sociales para el diálogo de civilizaciones que se requiere. No es cuestión nada más de decir, sí, todos debemos hablarnos, todos somos hermanos. Se tiene que hablar a fondo sobre las bases filosóficas, económicas, físico-económicas de fondo que permiten el tipo de cooperación entre los países del planeta para lograr una paz basada en el desarrollo. Ahora, en este sentido, lo que ha hecho este Papa León XIV en su poco tiempo eh, como Papa, porque recién llegó realmente, es nuevo todavía, pero y no se puede tener una evaluación ya final de lo que va a ser y demás, todavía se está definiendo, pero hasta el momento su compromiso, su definición como agustino es muy importante y el nivel de la discusión que ha lanzado. Entró y empezó hablando de Nicolás de Cusa, el gran cardenal filósofo científico del siglo XV, que es una de las figuras más importantes, casi desconocido Cusa en la Iglesia Católica misma, pero que siempre ha sido identificado por Lyndon y Helga LaRouche como la figura clave que desata el Renacimiento y la ciencia moderna, además de plantear la base para lograr un verdadero diálogo de civilizaciones, su concepto de coincidencia opositorum, la idea de coincidencias de opuestos, como desarrolla en su famoso escrito de Pace Fidei, la paz de los fieles. Eh, Además de hablar de Cusa, y no de manera ligera, sino más profunda, el Papa también ha hecho un llamado directo a los católicos a actuar, no a contemplar, no nada más ser buenos católicos los fines de semana, sino actuar, llamar a sus congresistas, llamar a los políticos, presionar para que se garantice la paz. Esto es algo muy importante y nuevo hasta cierto punto dentro de la Iglesia Católica en los últimos años, y en particular fue muy interesante lo que dijo cuando dijo que el propósito de las plegarias, de la oración, cuando uno ora, es para unir el espíritu humano a algo infinito que va más allá del individuo,
para poder actuar, hacer la conexión para que el individuo tenga a su disposición capacidades mucho mayores que tiene él o ella mismo para actuar, para actuar, para actuar. Entonces, todo eso lo dijo el Papa, y luego, justo antes de salir a su viaje a África, dijo muy claramente, cuando Trump lo empezó a atacar por las cosas que había dicho el Papa sobre la necesidad de la paz y que la gente actúe, eh, lo que dijo Trump fue atacar al Papa de manera realmente violenta. Y el Papa dijo, entre otras cosas, no le temo al presidente Trump. Ahora, eso puede parecer poca cosa, pero primero, es verdad, claramente no lo teme. Y segundo, esto se ha entendido muy bien en muchos círculos a nivel internacional, porque uno de los problemas ha sido precisamente no la comprensión que tiene la gente, sino el temor o el terror a actuar por las amenazas de este demente que está en la Casa Blanca. Entonces hay eso. Ahora, su visita a África, imposible cubrirlo adecuadamente en esta discusión. Primero está el hecho de que viaja a África y que lo presenta como el continente del futuro, el continente del optimismo, el continente donde se está eliminando 500 años de colonialismo. Y muy interesante que en sus visitas viaja a países donde se habla francés, se habla inglés. Camerún tiene francés e inglés, donde se habla portugués, Angola, y donde se habla español, porque va próximamente a Guinea Ecuatorial. Por cierto, en junio va a viajar a España también, y eso sí va a ser muy interesante. Ahora, entre las cosas que dijo en África, eh, primero en la visita a Camerún, sí habló sobre el tema de los ataques eh, por parte de Trump, pero primero lo que dijo es, el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, pero se mantiene unido gracias a una multitud de hermanos y hermanas solidarios. Dijo, quienes roban los recursos de vuestra tierra, o sea, de África, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, perpetuando así un ciclo interminable de desestabilización y muerte. Hacen de la vista gorda ante el hecho de que se gastan miles de millones de dólares en matar y devastar, mientras que los recursos necesarios para la sanación, para la solidaridad, la educación y la restauración brillan por su ausencia. Dijo, ay de aquellos que manipulan la religión y el mismo nombre de Dios para su propio beneficio militar, económico y político, y la inmundicia. Bueno, eso ya es una referencia, es un retrato hablado de Hegseth y de Trump. Este, y luego habló de, en África en general, dice que África sufre a causa de quienes en nombre del lucro siguen echando mano del continente africano para explotarlo y saquearlo. Ha llegado el momento, hoy y no mañana, ahora y no en el futuro, de restaurar el mosaico de la unidad, reuniendo la diversidad y las riquezas del país y del continente. Ahora, su primera visita fue a Argelia. Argelia fue a visitar la gran, enorme comunidad católica en Argelia. No hay tal cosa. El 1% de la población de Argelia es católica. Fue a establecer contacto y abrir o avanzar con la idea del diálogo de civilizaciones, expresar su respeto y su cooperación con el mundo islámico, con las visitas a las mezquitas, etcétera, etcétera. Y hablando de la necesidad de tener estas relaciones con todas las grandes religiones del planeta. Muy importante que Argelia, que además uno de los países que se rebeló exitosamente en contra del colonialismo, y el Papa tomó nota de eso, haya sido su primer punto del viaje. Luego, sobre el tema de, de Trump, eh, él dijo ya en su viaje,
camino a Angola, llamó a los periodistas en su avión y dijo, gran parte de lo que se ha escrito desde entonces no es más que un comentario sobre otro comentario, en un intento de interpretar lo que se dijo. Dijo, el mundo está siendo asolado, y se refiere, el mundo está siendo asolado por un puñado de tiranos. Dijo que Trump protestó, que yo me estaba refiriendo a lo que él estaba haciendo. No es cierto, dijo, porque se había preparado ese discurso 2 semanas antes. Y dijo, sin embargo, se interpretó como si estuviera tratando de debatir de nuevo con el presidente, algo que no me interesa en absoluto. Entonces, diciendo que Trump no está al nivel de la discusión con el Papa. Ahora, eso no le gustó a Trump, ni mucho menos. Ahora, eh, llegando a Angola, después de la visita a Camerún, Angola, que es un país de 38 millones de habitantes, 30% viven en pobreza extrema, no pobreza, pobreza extrema, un tercio de la población, a pesar de que Angola es un país muy rico en petróleo, diamantes, etcétera. El Papa dijo lo siguiente, y ojo la manera en que se está metiendo a los asuntos de economía, en efecto. Dice, África es para el mundo entero una reserva de gozo y de esperanza que no dudaría en calificar de virtudes políticas, porque sus jóvenes y sus pobres aún sueñan, aún esperan, no se conforman con lo que ya existe, no se conforman con lo que ya existe, desean levantarse, prepararse para grandes responsabilidades, jugarse en primera persona. Dijo, la sabiduría de un pueblo, en efecto, no puede ser extinguida por ninguna ideología. Y a decir verdad, el deseo de lo infinito que habita en el corazón humano es un principio de transformación social más profundo que cualquier programa político o cultural. Ahora, esa expresión, el deseo de lo infinito que habita en el corazón humano, me parece un concepto de extraordinaria importancia filosófica, teológica, económica en todo sentido. Porque si queremos tener un verdadero diálogo de civilizaciones, tiene que ser en base a la búsqueda común por parte de todos de la verdad, de que algo existe más allá del individuo, más allá de cualquier expresión, de cualquier rito, de cualquier filosofía, de cualquier religión, que cualquier ser humano es capaz de bueno, comprender. Tiene que ser una expresión dentro de la mente creativa, dentro del alma, dentro del corazón de cualquier persona humana de lo infinito. Y si el hombre no es capaz de captar de alguna manera, que no vamos a elaborar en este momento, pero de alguna manera captar, entender, tener conocimiento comprobable de lo infinito, no puede haber un verdadero diálogo de civilizaciones. Porque tarde o temprano eso termina en, bueno, yo por mi lado y tú por tu lado. ¿Cuál es el punto común? Tiene que ser algún concepto universal de lo infinito, cognoscible para cualquier ser humano, independiente de su género, de su raza, de su religión, de su idioma. Hay algo innato en la especie humana, en tanto especie, que nos capacita para eso. Y creo que eso es lo que se refleja en lo que dice el Papa en esta declaración, que me parece tan, tan importante. Ahora, ante esto, ¿qué es lo que está pasando hoy día con la economía física, que debería ser una expresión de esa capacidad universal de conocimiento de lo infinito y expresar eso en ciencia, tecnología, avance económico, donde el avance de la economía física por estos saltos es la expresión concreta de esa cuestión universal de la que está hablando el Papa? Bueno, lo que pasa con la economía física hoy día es un desastre total. Tenemos el colapso que está ocurriendo producto de la burbuja especulativa, complicado,
por lo que pasó con Nord Stream, complicado por la invasión a Venezuela, complicado, exacerbado por la guerra de Irán y lo que probablemente va a ser una reanudación de esa guerra. Es una situación absolutamente terrible. Ya no hay combustible para aviones, querosene disponible para aviones de la manera adecuada. Hay límites de consumo de gasolina en muchos países. Asia está siendo afectada de la peor manera. Fertilizantes ya no están disponibles como antes. Y esto está afectando la totalidad de la economía física. No afecta nada más una parte. Por ejemplo, la gente dice, bueno, este, Europa no recibe gasolina o petróleo que pase por el estrecho de Hormuz, casi nada. Entonces no lo afecta. Falso. Primero, el 75% del querosene que utilizan los aviones sí pasa por ahí. O sea, una parte decisiva de la economía se ve afectada por eso. Pero de manera más profunda, la economía física es un proceso viviente. La economía física es algo vivo que tiene un proceso de desarrollo y expansión donde una parte depende de otra parte necesariamente y si no se cumple, no funciona. No se puede simplemente cortar una parte y decir, bueno, todo lo demás va a funcionar bien. No funciona así. Es como decir que, bueno, con un ser humano no hay problema, vamos a quitarle el corazón a esa persona porque al fin y al cabo el peso del corazón, no estaba muy seguro, pero lo investigué antes de esta discusión, es menos del 1% de lo que pesa el cuerpo humano. Entonces, bueno, un aristotélico, un empirista diría, bueno, pues, o Shylock diría, ¿qué más da? Es el 1%, el 99% va a estar muy bien. Obviamente eso no funciona. El cerebro, pues menos. El cerebro sí pesa un poco más, el 2%. Y hay, aunque a pesar de que hay algunas indicaciones de que hay personas descerebradas que tienen sus PhD en economía de Harvard y de Chicago y todo lo demás, y pareciera que siguen funcionando como si fueran verdaderamente seres humanos, en general no es recomendable cortarle, quitarle el cerebro a una persona diciendo, no, pues no hay problema, es el 2% nomás. Es lo mismo con la economía física. Y desde esa perspectiva hay que entender lo que está pasando hoy día, resultado de estas políticas absolutamente locas de Wall Street y de la City de Londres. Del lado financiero, igual de dementes. Estamos en un momento ahora que la política de Trump y de otros de reducir drásticamente las tasas de interés absolutamente no puede funcionar y se está reconociendo hasta con la gente que antes quería bajar las tasas de interés. Por ejemplo, uno de los gobernadores de la Reserva Federal, eh, que se llama Christopher Waller, que siempre había querido bajar las tasas de interés, hizo comentarios el 17 de abril donde dijo, bueno, tenemos una situación política que podría significar que la Reserva Federal no va a poder impulsar la economía reduciendo los costos del financiamiento desde el rango actual de 3,5%. Eh, y dice el Financial Times, los mercados han descartado en gran medida que la Reserva Federal recorte las tasas este año. El Economist dice lo mismo, que va a tener grandes problemas el nuevo director de la Reserva Federal, Kevin Warsh, porque le prometió a Trump que iba a bajar las tasas de interés y no lo va a poder hacer. Y hasta el propio secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, hombre de Soros, que también quería bajar las tasas de interés, ahora reconoce que dice, puedo entender por qué la Reserva Federal quizás quieran esperar un tiempo. O sea, no lo van a poder hacer, es imposible. Hay una de esas encrucijadas donde no se puede hacer lo que además tienen que hacer. Es decir, no hay solución. Esto va a estallar y está estallando. Esto es muy peligroso, no está nada más lo de Irán. Quiero decirles rápidamente dos cosas. Una cosa que está diciendo Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia esta semana denunció que hay países en Europa occidental
que están produciendo los drones o partes de los drones que Ucrania está usando para atacar a Rusia y que lo deben tomar en cuenta. Está en las fábricas, dijeron, sabemos los domicilios, las direcciones exactas en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Países Bajos, España, Italia, Israel y Turquía. Ahora, dicen, este es el Ministerio de Defensa de Rusia, dicen, este es un paso deliberado que conduce a una fuerte escalada de la situación militar y política en todo el continente europeo y a la transformación progresiva de estos países en una retaguardia estratégica para Ucrania. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, como de costumbre, Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, habla sin pelos en la lengua. Dijo lo siguiente: la declaración del Ministerio de Defensa ruso debe tomarse al pie de la letra. La lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Cuando los ataques se hagan realidad, depende de lo que suceda a continuación. Duerman bien, socios europeos. Cierra comillas. Entonces Rusia está diciendo claramente que entiende que ellos están en la mira y son el objetivo principal de lo que está pasando. Lo mismo pasa con China respecto a lo de Irán. Hay declaraciones de un profesor y subdirector del Centro de Estudios Estadounidenses de la Universidad Fudan de China, con vínculos estrechos al gobierno de China, el señor Zhao Mingao, y él dijo claramente que Pekín considera esta guerra en Irán como una prueba de las intenciones estratégicas a largo plazo de Washington. Al debilitar a Irán, dijo, un pilar fundamental de la iniciativa de la Franja y la Ruta, Estados Unidos desafía directamente los proyectos de infraestructura e inversión de China y lo entendemos como un ataque estratégico en contra de China. Entonces, en Moscú y en Pekín hay una comprensión clara de que estamos en una guerra global, que lo de Irán es eso, que lo de Ucrania es eso. Lo que hace falta en estos momentos son dos cosas. Primero, una acción a corto plazo para parar la guerra, parar la locura, y la intervención que estamos organizando en el Congreso de Estados Unidos es lo que les estamos pidiendo a todos ustedes para que suman sus voces a lo que otros están haciendo. Segundo, las soluciones que tienen que abordar el problema de largo plazo y de fondo, que es este tema de que el sistema en general está en una crisis de descomposición y se requiere no solamente un diálogo de civilizaciones, sino un diálogo que conduzca a un cambio de paradigma para establecer en la práctica esto que el Papa refirió como el reconocimiento de lo infinito en el corazón de todos los seres humanos. Ese es el concepto central sobre el que está operando el movimiento de LaRouche, desde todos los escritos de Lino LaRouche y ahora la dirección que nos está dando su viuda Helga Sepp-LaRouche. Ese es el informe estratégico para hoy día.